La autoestima cristiana, primera parte. Romanos capítulo 12, verso 3. Leo. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. En otras veces hemos hablado de que a veces no nos gusta tanto el vosotros en los textos de la traducción, tanto de la Reina Valera como de la Biblia de las Américas, así que voy a leerlo otra vez con el ustedes. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes, es más inmediato, más directo, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Al leerlo también notamos que se trata de una exhortación. Pues el escritor divino dice, o escribió, digo a cada uno de ustedes. Y entonces exhorta negativamente para luego exhortar positivamente. Así que se trata de una exhortación. Y una exhortación es para nuestro bien. Todas las escrituras es para nuestro bien. La Biblia tiene solamente 2 mensajes que a su vez pueden ser reducidos a uno. 2 mensajes. La gloria de Dios y la salvación del hombre. Es decir, que cuando uno lee la Biblia, eso es todo lo que usted va a encontrar, no más de ahí. La gloria de Dios, la grandeza de Dios, el gozo de Dios, el deleite de Dios y la salvación del hombre, que a su vez se reduce en uno solo, la gloria de Dios. De manera que la gloria de Dios está unida al bienestar del hombre, lo cual puede ser dicho en otro lenguaje, que todos los mandamientos, los preceptos, los consejos, los testimonios, las exhortaciones, las amonestaciones que hay en la Biblia son para el beneficio del hombre. Dios no es que lo necesita, quien lo necesita somos nosotros. Y en el caso específico del versículo número 3 que hemos leído, nos ha parecido pertinente y necesario tocar el tema, porque los valores sociales que tenemos al presente los hacen oportuno y favorable. Hay mucha arrogancia, hay muchos disfraces, hay mucha maldad, y de algún modo eso afecta la vida del creyente. De algún modo decíamos que eso afecta la vida del creyente. Y en el caso específico de la autoestima, la perturbación mental, la depresión, falta de equilibrio, falta de buen juicio en el raciocinio. Pero todo, como he dicho, está para la gloria de Dios y la salvación del hombre. ¿Cómo salvarnos de una mala autoestima o de la influencia negativa sobre la autoestima? Bueno, el texto lo dice. Este versículo 3, entre otros, creo que es el remedio para ese asunto. Así que leo otra vez. En virtud de la gracia que me ha sido dada, es decir, yo estoy hablando en la gracia, dice él, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí. Eso es la autoestima. Cuando uno piensa de uno mismo, esa es la autoestima. Y él dice, no piense más alto de sí, no piense fuera de la gracia, porque la gracia lo puso a decir esto y me está diciendo, no hagas las cosas fuera de la gracia. Sería pues la idea. Sino que piense con cordura, como dice la Reina Valera del 60,
o como dice esta versión, con buen juicio, según la medida de fe, que no es otra cosa que gracia. Es decir, que pensemos o que la autoestima ha de hacer en la gracia, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. De manera que el apóstol Pablo en aquel tiempo trae el remedio por un mal que acechaba a la iglesia. Y si en aquel tiempo fue un peligro, ahora más. Ahora mucho más la mala influencia sobre la autoestima. La psiquiatría, la psicología y la sociología son ciencias del quehacer humano. Hace algo más de 200 años que el hombre se dio cuenta que estaba enfrentando problemas no pequeños, problemas mentales, problemas de turbación. Luego, la necesidad es madre de la invención. El hombre entonces empujado a tratar de buscar solución a ese problema. Por eso entonces surge la psiquiatría o la medicina mental, la psicología y sociología, por el desafío que presentaba la situación de la humanidad y creciendo la humanidad, desafío que desafortunadamente no han podido resolver. Pero nosotros sí tenemos solución en las Santas Escrituras, porque el Dios nuestro es Salvador. Él nos salva de todos nuestros problemas. De manera que necesitamos conocer la autoestima cristiana. O dicho de otro modo, cómo cultivar el equilibrio mental en la vida del creyente. Sería la idea. Y creemos que este pasaje lo dice, o he aquí el remedio. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Cómo estudiaremos este tema? Primero, la naturaleza de la autoestima. ¿Qué es eso? Segundo, dificultades para evaluarnos en aquello de la autoestima. Tercero, direcciones de cómo medir o calcular o evaluar nuestra autoestima. Es posible que quizá nos tome 2 a 3 sermones hablar de esto si la gracia nos asiste. Así que empecemos con lo primero, naturaleza de la autoestima cristiana. Cuando uno lee las Escrituras y cuando uno se examina a sí mismo en términos naturales, puede llegar a esta conclusión, que el Creador hizo al ser humano para que en muchos asuntos y aspectos fuese el centro del universo. Voy a repetir. Dios hizo al hombre para que en muchos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos, fuese el hombre el centro del universo. Tenemos poderosos instintos que constantemente nos están guiando, instintos que nunca duermen. Es un instinto que me hace diferenciar las cosas. Yo necesito constantemente diferenciar si es de día, si es de noche, si hay una escalera, si no hay una escalera, si es duro, si es blando, si es alto, si es pequeño, si es caliente, si es frío, si me agrada, si no me agrada, si es un sonido agradable, si es un ruido. Constantemente yo tengo un instinto, todos los seres humanos tienen un instinto, lo que llamaríamos las relaciones primarias del ser humano. Y todas esas cosas tienen un solo propósito: proteger mi yo. Dios me hizo así, proteger mi yo. Hay veces que lo caliente me conviene, pero otras veces no. Hay veces que lo frío es mi conveniencia, pero otras veces no. Es decir, tengo instintos que me dicen acerca de mi naturaleza. Y esos instintos tienen un solo objetivo: la preservación del hombre. O que el yo fue hecho para que sea el centro de mi vida. Y la Escritura habla en ese mismo sentido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La manera en que yo voy a amar al otro es como yo me amo a mí. Es decir, que yo estoy primero. Dice Marcos capítulo 12, versículo 31. ¿Cuándo ayudar al otro? Cuando yo pueda. Pero primero estoy yo tengo que poder. Si yo no puedo, entonces no ayudo. No sé si alguna vez a los que han viajado en avión, cuando están dando las instrucciones, dice, si se va a la presión del avión y usted tiene al lado un niño, póngase usted primero el oxígeno y después ayude al niño. Primero yo y después el niño. Es decir, tenemos instintos y todos los instintos hacen una sola cosa, proteger mi yo. Así que reitero que el Creador me hizo que en muchos asuntos, en muchos aspectos, yo sea el centro del universo. Instintivamente. Otro más, oiga esto. Hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe, a los nuestros antes que a los otros. Gálatas capítulo 6, versículo número 10. Así que los instintos con que Dios me creó tienen un mensaje. Y el mensaje es, y reitero, que Dios en su infinita sabiduría hizo al hombre para que en muchos aspectos el hombre fuese el centro del universo. Pero no solamente mis instintos tienen un mensaje, mis sentimientos también. Mis sentimientos también. En la facultad del ser humano está implantada la autoconsideración. Entre mis facultades yo tengo una autoconsideración. No es una facultad pensante, es un simple sentir, la más de las veces involuntario. Como la esperanza, yo oigo algo que me esperanza, ¡zup! Y se enciende la esperanza. O el amor, veo algo que me gusta, ¡yup! Y se enciende el interés aún sin pensarlo. La conciencia, el temor. Así que la autoestima en todo ser humano es un fuerte sentimiento. En todos nosotros. Y su fuerza o su grado va a depender de ciertas circunstancias, ciertas situaciones, para que mi autoestima, producida por los sentimientos, sea mayor o menor. O va a depender del impulso que reciba mi entendimiento. Yo tengo un entendimiento. Tú tienes otro. Yo no estoy hablando en chino, estoy hablando en español, tú me entiendes. Y lo que tú estás oyendo está produciendo reacciones en tu mente. Pues la autoestima, el grado o la intensidad va a depender en cierta manera del impulso que produzca mi entendimiento sobre mis sentimientos. Y hay un caso en las Escrituras que yo creo que puede ilustrar esto de una manera aún más sencilla y más clara. Así que les invito, por favor, a ir a la primera de Samuel, capítulo 18, versículos 7 y 8. Leo. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Verso 8. Entonces, o como consecuencia de lo que las mujeres estaban diciendo, o en aquella oportunidad, o en aquella situación, por lo que las mujeres estaban diciendo, ¿qué pasó? Saúl se enfureció. Es decir, él entendió, no era en chino que le estaban hablando, era en hebreo. Saúl lo que hablaba era hebreo. Él entendió. ¿Y qué pasó? Se enfureció. Sigo leyendo. Ya que este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí le hirieron el autoestima. Me han atribuido 1000 y ¿qué más le falta sino el reino? Mi autoestima depende de mi reino. Ahora nótense que
el entendimiento que él tuvo fue un entendimiento que lo iba a perder todo. La autoestima se iba a ir al suelo. Entonces, la autoestima, la intensidad y la fuerza de la autoestima en muchos aspectos va a depender del impulso del entendimiento, de lo que yo entiendo. Él vio peligro. Su vida estaba en peligro. Su autoestima fue herida. Así que es el entendimiento lo que va a despertar la autoestima. Y él no pensó, él fue que puso a David, fue por voluntad de Dios. Él no pensó en nada de eso, fue... Es un impulso que lo produce el entendimiento. La autoestima se fue herida. Y hay lo que se llama, en este sentido de la autoestima, lo que aquí a veces llamamos el síndrome del toro. ¿Sabe usted lo que es el síndrome del toro? Ok. Imagínese que usted va a llevarle hierba o comida a un toro. Y usted entra al lugar donde está el toro. Y usted entra con una camisa roja. ¿A qué fue usted al toro? A hacerle el bien. Pero el toro, al verlo, le marcha para matarlo. ¿Qué pasó? ¿Le hizo usted algún mal al toro? No. ¿Por qué el toro reaccionó así? El toro se sintió inseguro. Parece que el color rojo hace sentir inseguro al toro. Y el toro le marchó. A veces está uno en la fila del correo o del banco, y entra alguien y le cae mal a uno, como si estuviese vestido de rojo. ¿Por qué? Entendemos que mi autoestima ha sido puesta en peligro, no sé por qué. Nos herimos. ¿O es solo a mí que me pasa eso? Entonces yo como cristiano necesito saber cómo manejar, cómo educar, cómo instruir mi autoestima para saber cómo reaccionar. Y la perturbación mental no se apodere de mí, o la depresión, o alguna inseguridad. No solamente necesito, yo agregaría, en la época que nos ha tocado vivir, desesperadamente lo necesitamos. Desesperadamente. Ahora bien, cuando yo nací, mi cuerpo me lo dieron con diferentes proporciones. Yo no soy culpable de ser calvo, ni de ser chiquito, flaco. Me hicieron así. Es decir, yo no soy responsable de mis debilidades. No, porque así fue que me hicieron. Si viene alguien grande y me abre la boca, yo tengo que quedarme callado, no fue así que me hicieron. Si yo fuera grande igual que él, ya la otra cosa fuese. El punto es que no soy responsable de la proporción, del grado, de la cantidad de mis debilidades, sean mis debilidades mentales o físicas, no lo soy. Ahora bien, yo sí soy responsable del uso que le dé y cómo lo entrene. Ahí sí yo soy responsable. Y digo esto porque a veces en un desplante alguien comete una falta. No, porque yo soy así. Sí, tú eres así, pero eso te hicieron así, pero eso no quiere decir que tú debes actuar así. Es decir que en el caso específico de la autoestima, yo soy responsable del uso que dé a mis debilidades y del entrenamiento que dé a nuestras debilidades también. Las debilidades pudieran explicar por qué reaccioné así, pero no lo justifican. Permítame ilustrar esto. Imagínense que está alguien en un tribunal, él mató a un policía, robó y violó a una señora. Y entonces el abogado defensor viene donde el juez y le dice, mire, lo que pasa es que este niño a los 3 años, un tío lo violó. La mamá lo abandonó a los 8 y el papá a los 10. Y se crió en la calle. Y por eso él es así. ¿Qué usted cree? ¿Que el juez va a decir, absuelto? No, eso explica, pero no justifica el crimen. Es decir, mi debilidad explica mi reacción, pero no la justifica, ni el otro está obligado a tolerármelo eso. Son cosas muy diferentes.
En otras palabras, que yo tengo un deber y una obligación de educar y entrenar mi autoestima. En breve, lo voy a poner en estas palabras. Que aun cuando la autoestima tiene diferentes tipos y grados, y que es algo instintivo, no obstante, y sabiendo que entra por el entendimiento, somos responsables de cómo la eduquemos y en qué manera la hagamos reaccionar. Así que Cristo nos manda a restringir alguna de sus partes y desarrollar otras, de tal modo que nuestra autoestima sea evangélica y no carnal. Termina el comentario. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Así que ciertamente, en muchos aspectos, Dios nos ha hecho o ha hecho al hombre el centro del universo. Pero eso significa también que el hombre tiene responsabilidades. Ahora bien, hemos visto que tengo instintos que me indican eso. Y sentimientos también que me impulsan hacia allá por mi autoconsideración. Y como vimos en el caso del rey Saúl. Ahora, en aquello de la naturaleza de la autoestima, vamos a entrar en la autoestima negativa, lo que no es, y luego la autoestima positiva, lo que es, y un par de ejemplos bíblicos con una precaución. En ese sentido, les invito a ir a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Versículos 10 y 11. Leo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos, o publicano, como dice la Reina Valera. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Verso 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. En estos 2 hombres, en el primero de ellos, entendemos ver lo que llamaríamos la autoestima carnal o negativa. Él fue a la iglesia o al templo, él fue a orar, pero él no vio a Dios. Él no lo vio. Él se vio a sí mismo exclusivamente. ¿Por qué usted dice eso? ¿O porque él nada más dio gracia, él no pidió? Él no pidió ni perdón, ni perdió gracia, él estaba satisfecho consigo mismo. Eso llamaríamos autoestima carnal. Es decir, él dice: yo estoy bien de vivir despegado de ti, yo no te necesito, por así decirlo. El otro sí vio a Dios y quería de Dios. El otro fue un hombre sensato, de buen juicio. Sabemos que somos criaturas, dependemos del Creador. Imagínate que te estén vendiendo un celular, pero te dicen: ese celular no puede ser recargado. ¿Tú lo comprarías? No. Pues llega un momento en que se acaba. Así es la autoestima carnal. La autoestima carnal es vivir separado de la fuente de vida que es Dios. Un día se va a destruir, va a terminar. De modo que la verdadera autoestima está consciente de que carece de autoestima y necesita a Dios. Sería pues la idea en estos 2 contrastes. Diríamos que la autoestima del fariseo es la misma de la psicología moderna. Permítame traer la definición que dice la Asociación de Psicología, creo que de Estados Unidos, sobre este asunto. Oigan lo que dicen ellos, lo que es la autoestima. Cito sus palabras. Si después quieren, le puedo dar la dirección en internet para que entren y la vean.
Es larguísima, así es que no se la voy a dar ahora, solamente si la piden luego. Pero voy a leer lo que ellos dicen. Leo. Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar nuestra existencia, de confiar en nosotros mismos para lograr objetivos independientemente de las limitaciones que podamos tener. Termina la cita. Repito, así la voy a repetir y voy a dar un ejemplo. Le voy a dar un ejemplo del segunda base de los Piratas del Pittsburgh. Autoestima es la capacidad desarrollable de experimentar nuestra existencia, de confiar solo en nosotros mismos para lograr objetivos independiente de las limitaciones que uno tenga. En otras palabras, que Arocha pudo haber sido jugador de basquetbol y ir allá a las grandes ligas, porque a pesar de las limitaciones, flaco, chiquito y débil, él podía jugar y jugar y jugar y llegar a ser un jugador. Es una locura. Así es que piensa en la autoestima. Entre a internet y póngale un día de autoestima. Todo lo que la autoestima puede hacer en una persona. Ni Superman. Digo que ni Superman, porque si usted le pone la kritonita a Superman, él no puede. Pero esto ni kritonita puede impedirlo. Entonces yo necesito saber que la autoestima cristiana, para que esa cosa no me vaya a volver loco o a confundirme. Tal cual el fariseo, no necesita a Dios. La autoestima del fariseo fue sentirse bien, aunque no tenía méritos de sentirse bien. Versículo 14. Dice el Señor Jesús: os digo que éste descendió a su casa justificado, es decir, el que pidió de Dios, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La psicología moderna dice que hay que ensalzarse. En otra palabra dice Dios: si se ensalza lo tumbo. De manera que es claro que este hombre no tenía méritos para sentirse bien, pero él se sentía bien. Entonces hay un peligro. Para no ir muy lejos, la famosa revista americana Newsweek de septiembre del 2009 escribió en su portada lo siguiente: la autoestima de la psicología moderna puede ser titulada así, dicen ellos: la maldición de la autoestima, o lo que está mal con el movimiento de sentirse bien. ¿Qué? Oigan lo que dijo la revista. No yo, para que no digan que yo estoy en contra de la psicología. Son actividades del quehacer humano que tienen muchas cosas buenas, pero ellos extralimitan, se pasan de los límites que Dios le ha establecido en su gracia común. Así que reitero, Newsweek, septiembre de 2009, la maldición de la autoestima, le dijeron, o lo que está mal con el movimiento de sentirse bien. Y no es eso lo que constantemente vemos en periódico, en televisión. Siéntate bien, olvídate de los problemas. Si tiene deuda, olvídate de ella. Si tiene esto, olvídate de todo. Siéntate bien, pero sin méritos. Eso es locura. Total locura. Y como alguien ha agregado, los dioses del materialismo nos urgen a poner nuestra seguridad y autoestima en ellos o en esos dioses. Pero tan pronto como uno lo haga así mismo, perdemos la seguridad y al Dios único y verdadero. Así que negativamente, esa no es nuestra autoestima. ¿Y cuál es la evangélica? Volvamos a Romanos 12, por favor. Verso 3. Voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Dice el apóstol: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros o entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, pero cordura con apellido, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El ministro Henry Ward, americano de 1850, escribió lo siguiente sobre la cordura, y voy a leerlo. Esta palabra cordura en el Nuevo Testamento, cuando es aplicada a la mente más que a la conducta y moralidad, significa, y aquí viene el punto, la seriedad y el sentir del estado de ánimo que surge en uno cuando es inspirado por un propósito moral, a diferencia del descuido y superficialidad que se experimenta cuando no estamos bajo la influencia de la verdad y buena conciencia. Termina la cita. Así que hay dos maneras de pensar, o con superficialidad o con profundidad. Nosotros a veces estamos estudiando las Escrituras y podemos leerla de rápido, pero otras veces nos metemos a leer con profundidad y como que todo el ser se absorbe. Yo no sé si a usted le ha pasado, a veces estamos leyendo las Escrituras que no oímos nada de lo que está a nuestro alrededor. Cordura es más o menos eso. Es decir, tener buen juicio. Cuando decimos que alguien está en sus cabales, es que está cuerdo. Pero hay una cordura, dice aquí, según la gracia. Voy a leer otra vez el texto. Dice el apóstol: por la gracia que me es dada, digo. Entonces noten ustedes, su mente está iluminada con la gracia. Habla y exhorta y le dice: cuídense de no evaluar su autoestima fuera de la gracia. Deben pensar en la gracia o en la medida de fe que Dios ha dado a cada uno. En otras palabras, que la autoestima cristiana empiece evaluándose según la luz del Evangelio, o como diríamos de otro modo, según la mente de Cristo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, lo cual significa el grado de conocimiento o madurez que cada uno tiene. En otras palabras, que yo voy a tener una medida de fe diferente a la que tiene el otro. Él tiene una medida de fe y yo tengo otra medida de fe. Mi autoestima, mi evaluación de mí mismo será diferente a la del otro. Pero siempre dependiendo de Dios. Es como si fuera la mente de Cristo. Ahora él dice aquí con cordura o sobriedad, o como dice la Reina Valera como dice la Biblia de las Américas, con buen juicio. Entonces, en la vida cristiana, nada puede ser bien hecho sin esta sobriedad o buen juicio. Para hacer cosas bien hechas en la vida cristiana, hay que estar guiado por la gracia, por la sobriedad o por el buen juicio. Y este buen juicio es un juicio desapasionado. Sería la idea, aunque no del todo desapasionado de los sentimientos carnales o de los sentimientos propios míos, de los naturales en mí. Algo más, la autoestima cristiana no consiste tanto en tu capacidad intelectual y con los poderes que fuiste dotado en tu creación. ¿Cómo? La autoestima cristiana no consiste tanto en tus poderes, ni en la capacidad intelectual que tú has desarrollado, ni en los títulos universitarios, ni en los bienes que posees. No, el diablo tiene más que tú en todo eso. El diablo tiene poderes, tiene riquezas y millones de gente que le sirven. Su autoestima no depende de eso. Y el diablo es el ser más degradado que hay en toda la creación. Así que la autoestima cristiana, si tú te vales a ti mismo porque tú eres inteligente, porque tú estudiaste, y cuando tú hablas la gente hace acaso, espérate, la autoestima no, eso te puede llevar un día a una depresión profunda, del cual quizás no puedas salir. Cuídate, que la autoestima tuya no dependa de lo que tú mismo puedes producir. ¿Qué? Satanás es mucho más inteligente que tú. Satanás es más poderoso que tú.
Satanás es más rico que tú. Y como he dicho, tiene millones de personas que le siguen. Cuidado pues, que cuando tú piensas y hablas de ti mismo, estás siguiendo esa línea. No es esa la que debes seguir. Él tiene autoestima, pero animal, infernal, terrenal, diabólica. Pero el diablo nunca podrá ser feliz. Él ha sido encerrado en tinieblas eternas. Nunca, nunca podrá ser feliz. Nosotros los cristianos somos los únicos seres que podamos llegar a ser feliz y tenemos una autoestima correcta y debemos entrenarla y cultivarla adecuadamente. Amén. De manera pues que la autoestima está compuesta de dos elementos: identidad y posesión. Identidad y posesión. Permítame traer aquí un ejemplo negativo para luego traer en lo positivo. Tomemos un hombre rico. Su identidad, rico. Su posesión, millones. ¿Tienen ellos autoestima? Sí, carnal. Ellos la tienen. Pero es el lado negativo. La nuestra es diferente. La identidad nuestra es esta: hijos de Dios. Y la posesión, el Espíritu de gracia mora en nuestros corazones. La verdadera autoestima surge y se cultiva ahí. Bien dijo nuestro Salvador: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No pensar como generalmente pensamos. Alguien ha definido la autoestima cristiana con esas palabras y la voy a traer. Me parece muy apropiado, guardando la debida distancia. Leo: la autoestima cristiana o verdadera es el resultado de la aplicación de principios morales correctos con santos sentimientos que nos permitirían asimilar y reflejar el carácter del más alto, más bueno y hermoso de todos los seres, el carácter del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Termina la cita. Repito, sí, voy a repetir. Ya me hicieron señas, así que voy a repetir. La autoestima cristiana o verdadera es un resultado de la aplicación de principios morales correctos con santos sentimientos que nos permitirían asimilar y reflejar el carácter del más alto, más bueno y hermoso de todos los seres, el carácter del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Así que la autoestima cristiana es un fruto. Digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que el que debe pensar. Él me está exhortando. Así que la autoestima viene como resultado, como fruto, como producto de yo hacer algo. No piense más alto de sí que lo que debe pensar. No piense por ti mismo, no piense de manera natural, no pienses de las cosas que tú has obtenido en este mundo, de las cosas seculares. La autoestima viene de imitar el carácter de Jesucristo. Que piense con buen juicio. Así que cuando uno lee Romanos 12:3, podrá notar tres asuntos. Hay una negación: no piense según tú mismo, ni más alto de lo que debe pensar. La mayoría de los problemas que tenemos con los demás viene por eso, que yo pienso más alto que los demás. Me considero mayor que los demás. En los matrimonios, en la familia, ese es el problema. Yo soy más importante que el otro. Pero te lo dijo Dios. No, eso me lo dijo mi carne.
Así que pon el debido cuidado sobre el estado espiritual de tu alma, de tu espíritu. Sobre todo cuando tú pienses con agrado, con encanto o satisfacción de ti mismo o de tus posesiones. Pero hay también allí una afirmación. Si piense con buen juicio o con cordura, según la medida de fe o sobriedad. Así que eso requiere una obra de cuidado, de estudio y de examen. Es lo contrario a descuido, superficialidad, impulsividad. Es lo contrario a todo eso. Tranquilidad, quietud. O cuidémonos cuando estemos conscientes de no estar bajo la influencia de la gracia. Sería pues la idea. Pero el asunto no queda ahí. En tercer lugar, hay un marco de referencia. Según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Ahora bien, aquí hay que dar una nota de equilibrio. No sería vanagloria si yo tengo una buena opinión de mí mismo y de mi testimonio según las Escrituras. Eso no es vanagloria. Eso es un testimonio que me está diciendo el Espíritu Santo. Tú eres hijo de Dios, la gracia ha estado en ti y tú has colaborado y has crecido en gracia. Eso no es vanagloria, eso es verdad. El Señor nos ha dado deberes y junto con los deberes, estímulos y recompensas. Si tú das un vaso de agua a un cristiano por cuanto es cristiano, no perderá la recompensa. De manera que yo puedo, dentro del pacto, hacer cosas para que Dios me bendiga. Eso no es vanagloria, eso no es ser mercenario, eso es correcto en mí. Por eso he dicho dentro del marco de referencia. Tengo un marco de referencia. Pablo habla de esto mismo. Oigan cómo escribe él. Nos preocupamos por lo que es honrado. Nos preocupamos por lo que es honrado. O dicho de otro modo, nos preocupamos, dice el apóstol. Nosotros los cristianos nos preocupamos por lo que es de buen testimonio. Y agrega, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres, según a los Corintios, capítulo 8, versículo 21. De modo que si yo quiero agradar a mi prójimo en lo que es bueno para edificación, eso no es vanagloria. Eso es parte de mi autoestima. Eso es correcto. Más que correcto, es divino. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, que quisiera invitarlos allá, Proverbios 3, para abundar la idea. Proverbios 3, versículos 3 y 4. Leo. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 4. El verso 3 es una exhortación a la verdad y a la misericordia, hacerla parte de nuestras vidas. El 4 es el resultado o efecto. Así hallarás o alcanzarás o recibirás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. La autoestima es un fruto, es un efecto. Y dice aquí que tiene dos componentes. La gloria de Dios, la verdad, y el bienestar para el prójimo, la misericordia. Es decir, que yo he de cultivar la verdad, la gloria de Dios, y al mismo tiempo el hombre de autoestima o la persona de autoestima ha de tener una vida útil a su prójimo. Verdad y misericordia, la gloria de Dios y el bienestar del prójimo. Y donde entra mi autoestima, hallará gracia a los ojos de Dios. Imagínense, estamos jugando softball
Hay hombre en tercera, estamos perdiendo el juego, tercera y segunda. Estamos perdiendo 1-0, el noveno en 2 outs. Y Arocha va a batear. ¡Pah! Y da un hit. Y anotando carrera y ganamos. Y viene, Arocha, ¡qué tremendo! ¿Qué usted cree que yo voy a llorar o a gozar? A gozar. Ahora imagínate que eso te lo diga Dios al corazón. Esa es la verdadera autoestima. La que viene del testimonio del Espíritu de gracia hablando a nuestras almas. La verdad y la misericordia. La gloria de Dios y el bienestar de mi prójimo. Por eso los tacaños difícilmente tienen autoestima. Difícilmente. Ahora voy a darle una precaución en esto. Y les invito a ir a 1 Samuel 15:30. 1 Samuel 15:30. Leo. Y Saúl dijo, he pecado. ¿Cómo llamaríamos eso? Una confesión. Una confesión. Él está confesando o declarando, no sabemos bien, porque se confiesa con el corazón, se declara con la boca. Puede ser que sea una declaración o sea una confesión. Veremos más adelante si es una confesión o una simple declaración. He pecado, le dice Saúl al profeta Samuel, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. ¿Qué le pasó a Saúl? Invirtió el orden. Yo debo ser de utilidad a mi prójimo, honrar a Dios, ser de utilidad a mi prójimo, y con méritos Dios va a producir en mí el sentimiento de una autoestima verdadera. Pero él no. Él dijo, he pecado, no tengo méritos, dame la estima, hónrame. ¿Lo ven que claro está ahí? ¿O no lo ven? Lo repito, está claro. Alteró el orden, debemos cuidarnos. Es lícito, es correcto que de nuestra parte obedezcamos a Dios y esperemos sus bendiciones, pero esperemos la de Dios, no de tanto de los hombres. Hay un orden, no alteremos el orden. La mente de hacer bien ha de ser en nosotros lo que nos mueva, la gloria de Dios, no tanto la estimación de los hombres. Nuestro obrar pudiera ser digno de alabanza. ¡Wow! ¡Qué inteligente ese muchacho! Pero es lo que quiere brillar él. ¿Te ha pasado a ti eso? Porque a mí me pasa cada rato. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Bueno, hemos visto el inicio del estudio de la autoestimación cristiana. Empezamos a considerar su naturaleza, que mis instintos y mis sentimientos tienen un mensaje, que el Creador ha hecho a los seres humanos para que en muchos aspectos sea el centro del universo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo primero, después el otro. Ayudará primero a los hermanos en la fe, nosotros primero, después los otros. Eso es parte o la forma en que yo fui creado. También que la fortaleza de la autoestima va a depender del impulso de mi entendimiento. Es decir, según yo entienda, así se va a dar eso de la autoestima en nosotros. Así que hay un mensaje en todo eso. Luego entramos en la autoestima negativa. Vimos el caso del fariseo en el templo. Vimos lo que decía la revista Newsweek respecto a sentirse bien sin mérito alguno. Que yo quiero sentirme bien. Hay que subirle la autoestima para que se sienta bien. Pero no a base de engaño, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad. Luego vimos la autoestima evangélica, su composición.
El orden, hay un orden, es un fruto, es un resultado de la gloria de Dios y yo buscar el bienestar de mi prójimo. Dos breves aplicaciones. Hermano, si los deberes son antes que la autoestima, y siendo así, entonces hay que ser útil para ser estimado. Hay que ser útil para ser estimado. Todos los seres humanos aspiran que su memoria no sea puesta en olvido, que alguien nos recuerde. Recuerdo en una oportunidad estaba en un sitio y alguien, un joven muy presumido, decía: a mí me gustaría que cuando muera una calle de Santiago le pongan mi nombre. Me gustaría mucho eso. Y había un señor mayor allí y dijo: ocúpate de hacerle el bien a la gente. En otra palabra, y los dos incrédulos, Bueno, del otro no es extraño, pero del mayor que dijo eso. La autoestima viene después de hacer el bien. Promover el bien. Hay hombres que al final de cada día examinan si han hecho el bien a alguien o no. Tratemos de tener esa práctica de que si hemos favorecido a alguien o no. Que no solamente estando tú en este mundo, sino también al salir de este mundo, la gente, los demás te tengan autoestima. Porque cuando leímos en Proverbios 3, dice: tendrá gracia delante de Dios y buena estima de los hombres, o de los buenos hombres sería pues la idea. Lo cual nosotros podemos inferir allí que parte de mi felicidad es tener autoestima buena en mí mismo y que los demás piensen bien de mí también. Eso es parte de mi felicidad. Y mucho mejor si eso continúa después de la muerte. Oigan esto. Por la fe Abel, estando muerto, todavía habla. Después de muerto seguía hablando. O que tuvo alta estima o alta buena estima. ¿Quién se la dio? Dios se la dio por la fe. Hagamos pues el bien en nuestra propia generación. Dios nos ayude en esto. Finalmente, quería hablar en una palabra a los amigos. Querido amigo, lo que es de los cristianos es para ti también, en este aspecto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú te amas por tus instintos, por tus sentimientos. Tú eres primero que todo el mundo. Pero la verdadera autoestima, tengo que ahora decirte, no es para los muertos, sino para los vivos. ¿Y qué usted me quiere decir con eso? Que tú estás muerto a lo espiritual. Yo, sí. ¿Me permite probártelo? Sí, ok. Te lo voy a probar. En mi casa hay una perrita llamada Linda. Y yo cuando sale de aquí voy a bajar a mi oficina y voy a llamar a mi casa y le voy a decir a la persona que coge el teléfono: llame, por favor, ponme a Linda al teléfono. Linda, si va un carro rojo, ládrale mucho y no lo deje entrar. ¿Qué usted cree que va a hacer Linda? Nada. ¿Sabe por qué no va a hacer Linda nada? Porque está muerto a lo racional. Tú estás muerto a lo espiritual. Tú oyes la voz de Dios y no la obedeces. Fuera como si alguien hablara con un gato o con Linda. Estás muerto a lo espiritual. Necesitas vivir a lo espiritual para luego tener la verdadera autoestima. Así que tengo para ti estas palabras, querido amigo, que todavía no te ha convertido ni te ha entregado al Señor Jesucristo. Oye esto. Escucha la voz del Señor en lo que te digo y te irá bien y vivirás. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Así que ahí mismo en tu asiento. Sí, Señor, hazme vivir, yo estoy muerto al espiritual. Tú sabes las veces que yo he oído el evangelio, las veces que he oído que tú me mandas esto y lo otro y yo no lo hago. Dame un nuevo corazón,
perdona mis pecados, que yo te oiga, que yo me esfuerce en hacer tu voluntad. Así que ahí mismo en tu asiento, pídele a Dios que te perdone y que te haga nacer de nuevo. Y nosotros oramos que la gracia de Cristo esté contigo y con todo su pueblo aquí presente. Amén.